¿Listo? Y el día de hoy voy a avanzar con el tema de comprensión lectora. La semana pasada me quedé en el tema de oraciones eliminadas y plan de redacción. Como se han juntado los dos salones, en ambos salones he avanzado los ejercicios, creo que en acá mayor cantidad, abajo menos. Y también la próxima semana, para no perjudicarlos a ambos, voy a darles las alternativas, ¿ya? Que no vaya a ser que los de abajo no hayan hecho y como ustedes ya han terminado, les dicte nuevamente las alternativas y surja ahí un inconveniente. Bien, entonces, queda en stand-by la revisión hasta la palabra 276. A ver, en sinónimos, ¿hasta qué número era? No, yo solamente utilizo el verde para poner marco nada más. 344 debería ser para la próxima, ¿a qué número? Hasta la 304. 411 creo, ¿no? Listo, voy a revisar a la próxima semana desde la 277 a la 411, ¿ya? Listo. Entonces ya tomen en cuenta eso. Profe, pero he hecho, está bien, no hay problema. Los que no han hecho van a tener más trabajo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, por favor, señores del virtual y también aquellos que están en el salón, copien la teoría porque la próxima semana, para los dos salones, vas a tener que presentar tu teoría. ¿Ya? La teoría que voy a considerar en la pizarra. Todos deben tener su teoría. Bien. Todos, ¿ah? Por lo tanto, si tienes tu cuaderno de este tipo, préstame. Pequeño, copia de esta manera, para este lado. ¿Correcto? Igual si es grande de esta manera. ¿Vale? Muy bien. Empezamos entonces, señores, con la teoría. El tema que el día de hoy vamos a desarrollar tiene que ver con el tema de comprensión lectora. ¿Ya? Entonces, pon en la parte superior lo siguiente. Escribe en la parte superior la determinación de comprensión. De esta manera, comprensión lectora. ¿Vale? Listo. Cuando tenemos que definir qué cosa se debe entender por la comprensión lectora, sencillamente diremos que es el acto de interpretar. ¿Correcto? Tiene que ver con el acto de interpretar. Interpretar. Es el acto de interpretar. ¿Pero qué cosa voy a interpretar, profesor? Voy a tener que interpretar básicamente las ideas de ¿quién? Del autor. ¿Vale? Voy a tener que interpretar las ideas del autor. Anoten por favor ahí. Voy a tener que entonces interpretar las ideas del autor. ¿Correcto? Interpretar las ideas del autor. Recuerden ustedes que en la comprensión lectora se destinan 3 niveles de comprensión lectora. ¿Correcto? ¿Cuáles son esos 3 niveles? Consideramos acá el literal, inferencial y también la lectura crítica. ¿Correcto? Pongo por acá niveles de comprensión lectora. Empezaré por el nivel literal, el nivel inferencial y finalmente consideraré acá al nivel crítico.
Copien porque voy a revisar la próxima semana. No dejes algo para mañana. Sí lo puedes hacer hoy. Estoy hablando en serio, ¿ah? Igual virtual, agarra una hojita, no es tan complicado, es como si estuvieras aquí. La única diferencia es que no compartimos el mismo espacio, pero quizá sí el tiempo, quizá solamente una diferencia. ¿Correcto? Entonces la comprensión lectora tiene que ver con el acto de interpretar. ¿Qué cosa voy a interpretar? Las ideas del autor, y existen tres niveles: el nivel literal, inferencial y el nivel crítico. Muy bien. Hablaré en este sentido del primer nivel, que vendría a ser el nivel literal. ¿Correcto? Pongo por acá, en la parte superior, el primer nivel. Nivel literal. Recuerda que cuando se habla del nivel literal, hay que indicar de que estas vendrían a ser, ¿qué tipo de ideas, señores? ¿Explícitas o serán ideas implícitas? Estas corresponden básicamente a aquellas ideas denominadas explícitas. Recuerda acá, voy a poner, son aquellas ideas explícitas, aquellas ideas que se encuentran en el texto. ¿Recuerda esto? Las ideas explícitas son aquellas ideas que se encuentran en el texto, y estas ideas corresponden básicamente al autor. ¿Correcto? A la autoría del autor. ¿Vale? ¿Y cuáles serían esas ideas explícitas que debemos recordar, profesor? Las siguientes. La primera, que tiene que ver con una idea principal. ¿Vale? Voy a poner acá IP, que quiere decir IP, idea principal. Para ello voy a utilizar 4 palabritas para definir qué se debe entender por una idea principal. La primera es que la idea principal vendría a ser aquella oración considerada la más importante. Mira para acá, es la oración más importante del texto. Pero además se dice que es la oración que resume, mira para acá, es aquella oración que resume al texto. Asimismo, vendría a ser la tesis, porque es la postura, la posición y el punto de vista de ¿quién? Del autor. Es la postura, la posición y el punto de vista del autor. Recuerda que la idea principal también es la definición de lo que se dice. Mira para acá, es la definición de lo que se dice. Por acá haremos de igual modo referencia a lo que se debe entender por las ideas. ¿Qué tipo de ideas, señores? Las denominadas ideas secundarias. ¿Correcto? Para ello voy a poner I al costadito S, ideas, y por acá S y también acá S, indicando que son ideas secundarias. ¿Correcto? Ideas secundarias. Para ello también voy a tomar en cuenta 4 palabritas para delimitar o definir lo que se debe entender por las ideas secundarias. ¿Correcto? Primero, diré que las ideas secundarias son aquellas oraciones que complementan, ¿a quién, señores? ¿A quién complementan las ideas secundarias? Recuerda que estas complementan a la idea principal. Aparte de complementar a la idea principal, son aquellas oraciones que amplían. Profesor, ¿a quién amplían? Amplían también a la idea principal. Y alguien dirá, profesor, ¿y cómo amplían? Estas explican y detallan lo que quiere decir la idea principal. ¿Correcto? Explican y detallan lo que quiere decir la idea principal. Además, hemos dicho que la idea principal es la tesis. Las ideas secundarias vendrían a ser aquellos argumentos. ¿Y qué son los argumentos, profesor? Los argumentos son aquellos fundamentos, aquellas razones, aquellas motivaciones, aquellas justificaciones que utiliza el autor ¿para qué? Para hacer valer su tesis. Recuerda que también las ideas secundarias cumplen diversas funciones. ¿Y qué funciones, profesor? Las ideas secundarias te pueden hablar de características, pueden mencionar clasificación, indicar causas, consecuencias, ejemplos y también recomendaciones.
opciones, a diferencia de la idea principal que indica solamente la definición. Muy bien, por acá también, además, hay que recordar lo siguiente, que existen textos de acuerdo a la ubicación de ¿qué? Correcto. Vamos a ver a estos tipos de texto que consideran la ubicación de la idea principal. Entonces pongo acá a la parte superior textos, mira, observa textos y voy a poner acá ubicación. ¿Ubicación de qué, profesor? De la idea principal. Recuerda que de acuerdo a la tipificación o clasificación de textos, encontraremos 5 tipos de texto de acuerdo a la ubicación de la idea principal. ¿Y cuáles son, profesor? Los siguientes. Correcto, muy bien. Voy a poner por acá lo siguiente. Hay un primer tipo de texto llamado texto analizante o también se le dice tipo de texto deductivo. Hay otro tipo de texto llamado correcto, sintetizante, guión, ¿qué cosa? Guión analizante. Para algunos también denominado tipo de texto, ¿qué tipo de texto? Inductivo, guión deductivo. Además, debes recordar que hay un tipo de texto llamado solamente sintetizante o para algunos también denominado como texto inductivo. Luego de ahí vamos a hablar del texto encuadrado. Mira para acá, encuadrado. Para algunos autores que todavía no han tenido una consideración concreta dentro de la determinación de este tipo de texto, lo llaman como encajonado o encuadrante. Pero la que sí es reconocida formalmente solamente es la denominación de encuadrado. Pero también tenemos finalmente al tipo de texto paralelo, ¿vale? Y vamos a determinar dónde se encuentra la idea principal en estos tipos de textos, ¿vale? Cuando nosotros hablamos del texto denominado analizante, profesor, ¿dónde se ubicará la idea principal? Es aquel tipo de texto que ubica la idea principal en la primera oración, es decir, al inicio. Si es que ese tipo de texto fuera sintetizante, guión analizante, la idea principal se ubica en el centro, quiere decir la parte media del texto. Y si es un tipo de texto sintetizante, recuerda, tiene la idea principal en la parte última o final de texto. Y si fuera encuadrado, profesor, la idea principal se encuentra al inicio y esta se repite ¿dónde? Se repite al final. Y paralelo, profesor, vendría a ser aquel tipo de texto que presenta varias ideas principales. ¿Recuerda esto? Presenta varias ideas principales. Varias ideas principales. Muy bien. Y ahora iré al siguiente tipo de texto. Así como hay textos por la ubicación de la idea principal, también es importante reconocer aquellos textos por su intención comunicativa. Vamos a poner por acá a los siguientes tipos de texto por su intención comunicativa. Gorrita, ¿copia o no copia? Cachuplín. Pregunto, ¿copia o no copia? No copia. Sí copia. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Copia o no copia Cachuplín? No copia. Hoy día la revisamos. Ya. Cachuplín, ¿no? Le ha rogado al profesor Chinín para que no los vote. Hay algunos que no entrarán ni a clase, no me va a votar de clase, dirá. Se han ido. Plan fuga.
Los que viven acá a la vuelta. Muy bien. Vamos a ir ahora a los siguientes tipos de texto, ¿ya? Hablaremos de aquellos textos por su intención, mira, por su intención comunicativa. Textos por su intención comunicativa. Recuerda que cuando nosotros hablamos de los textos por su intención comunicativa, también nos referimos a aquellos textos denominados, ¿qué tipo de textos? Continuos. No te olvides de esta denominación. Tipo de textos continuos. Muy bien. Vamos a ir a ver en este caso cuáles son esos tipos de texto, ¿ya? Son 5 tipos de texto. El primero se denomina tipo de texto argumentativo. Argumentativo, ¿correcto? Hay otro tipo de texto también denominado tipo de texto expositivo. ¿Ya? Hay otro tipo de texto también llamado narrativo. ¿Ya? Narrativo. También el tipo de texto denominado descriptivo. Descriptivo. Y también el texto considerado como instructivo. ¿Vale? Instructivo. La pregunta es, profesor, ¿cuál es el propósito de este tipo de texto? Vamos por acá, considero la palabra propósito. ¿Cuál es el propósito, profesor? En el caso del texto argumentativo, el propósito que persigue es la de persuadir. ¿A quién va a persuadir? Va a persuadir al lector. En el caso del expositivo, el de informar, tiene el propósito de informar. El narrativo tiene el propósito de relatar y también, sumado esto, el de deleitar al lector. El descriptivo, como su nombre dice, describir. Y en el caso del instructivo, guiar o también orientar al lector. Orientar al lector. Además, sumado a esto, es importante tomar en cuenta de que estos tipos de texto presentan una estructura, ¿vale? Voy a poner por acá la determinación de estructura. ¿Cuál es esa estructura, profesor, de estos tipos de texto? En este caso, el texto argumentativo debe presentar necesariamente una tesis, que es el punto de vista, la postura del autor, y además deberá presentar argumentos. Debe presentar los argumentos, que son aquellos fundamentos o razones que utiliza el autor. En el caso de un texto expositivo o informativo, debe presentar la introducción, además el desarrollo y también la conclusión. Repito, ¿qué elementos, profesor? Primero, la introducción, el desarrollo y también la conclusión. Ahora, ¿qué partes son denominados estructurales dentro de un texto narrativo? Recuerda que hay un inicio, hay una parte central, la presentación del problema, que vendría a ser el nudo, y la resolución de ese problema vendría a ser a través del desenlace. Muy bien, desenlace. El texto descriptivo, básicamente, más que una estructura, lo que debemos aprender a reconocer es ¿qué cosa? Al objeto o ser descrito, además las características que estos poseen. Características, ¿vale? Ahora, en el caso, profesor, del texto instructivo, recuerda que debes reconocer 3 etapas como mínimo. ¿Cuáles? Hay una etapa denominada inicial, hay una etapa intermedia y también hay una etapa denominada final o etapa conclusiva.
¿correcto? O etapa denominada conclusiva. Aparte de reconocer cuál es la estructura, cuál es el propósito de este tipo de texto, es importante también considerar, vean para acá, aquellos tipos de texto que podemos reconocer. Por ejemplo, en el caso del texto argumentativo, vamos a mencionar aquellos artículos de opinión. Artículos de opinión. En el caso, profesor, de un texto expositivo, será pues un texto de carácter científico. Texto científico. Ahora, en el caso del narrativo, puede ser aquella novela o también aquellos cuentos. Y en el caso del descriptivo, podemos referirnos a la caricatura, que es un tipo de descripción burlesca. Puede estar la prosopografía, que es una descripción de aspectos externos. Puede ser una etopeya, que refiere a aspectos internos, psicológicos. Un retrato, que vendría a ser la suma de los anteriores, es decir, de la prosopografía y de la etopeya, puesto que el retrato lo que va a hacer es mencionar aquellos aspectos psicológicos, emotivos o también conductuales sumados a los aspectos físicos o también externos. Muy bien, en el caso de un texto instructivo podría estar aquí un tutorial, podría estar presente también una receta como un tipo de texto instructivo. ¿Vale? Muy bien. Finalmente, aquí vamos a hablar de dos aspectos que son importantes dentro de la consideración también de las ideas explícitas. Y es la presencia de qué se debe entender por la consideración de título y qué se debe entender por la consignación de tema. ¿Correcto? De tema. Vamos a poner acá algunas consideraciones. Vamos a poner por acá estos cuadritos para referirnos a ellos. Entonces, fuga, jóvenes. Muy bien. ¿Cuál es esa diferencia, profesor, entre la determinación de título y la consideración de tema? Primero diremos que el título viene a ser, ¿qué cosa, señores? Es el nombre ¿de qué? Es el nombre del texto. En cambio, el tema es el asunto ¿de qué? Es el asunto del texto. Primera diferencia. Título, nombre y tema, asunto. Ahora hay que recordar que el título como el tema tienen características que los diferencian. Vamos a poner por acá características que los van a diferenciar. El título viene a ser específico. ¿Vale? Para acá, gracias. El título es específico y el tema deberá ser de carácter general. La pregunta es ¿por qué es específico el título? Porque debe ser de carácter particular y además puntual. Mientras que el tema debe englobar todo lo que dice el texto. Debe englobar todo lo que dice el texto de manera general. Pero no solo eso, el título también debe ser detallado. Cuando dice detallado, ¿a qué se refiere? A que debe hablar de cada aspecto que se menciona en el texto. Sin embargo, el tema, a diferencia, deberá ser resumido, breve, conciso y escueto. Muy bien. Recuerda también que el título tiene nombres con los cuales tú puedes ubicarlo. Uno de esos nombres vendría a ser el de rótulo y otro es el de epígrafe. No te olvides, rótulo y también epígrafe. En cambio, el tema puede ser denominado como tópico, pero también se puede llamar cuestión o también problema. Cuestión, problema, temática, de qué versa el texto vendrían a ser otras formas de denominar al tema. Ello con el nivel literal, ¿correcto? Todo ello que tiene que ver con el nivel literal, ¿vale? El nivel literal. Recuerda que son ideas explícitas, ideas del autor,
La idea principal es la oración más importante, resume al texto, es la tesis y es la definición. En cambio, las ideas secundarias vendrían a ser aquellas ideas que complementan la idea principal, son aquellos que amplían, son argumentos y cumplen diversas funciones. Hay 5 tipos de texto, de acuerdo a la ubicación de la idea principal: analizante, que tiene la idea principal al inicio; sintetizante, guión analizante, la idea principal se encuentra en el centro; en el sintetizante o inductivo, la idea principal está al final. Cuando se trata de un texto encuadrado, recuerda que esta idea que está al inicio en la primera oración se reitera en la parte última. Paralelo se dice así porque tiene varias ideas principales. Recuerda además que los textos, por su intención comunicativa, se dividen en 5: argumentativo, expositivo, narrativo, descriptivo e instructivo. ¿Cuál es el propósito del primero, de argumentativo? Es el de persuadir. Su estructura debe representar la tesis, los argumentos. Un ejemplo de este son los artículos de opinión. Recuerda además que en el texto expositivo el propósito es informar. Su estructura debe contener mínimamente una introducción, un desarrollo y una conclusión. Por ejemplo, en este caso, un tipo de texto vendría a ser un texto científico. Ahora, en el caso del texto narrativo, profesor, ¿qué finalidad persigue? La primera, el de relatar, pero aparte de relatar también puede deleitar, ¿no? Recuerda que los textos normalmente narrativos siguen la siguiente estructura: presenta un inicio, un nudo y también un desenlace. ¿Qué tipos? Hemos considerado la novela y el cuento. Además, el texto descriptivo tiene el propósito de ¿qué, profesor? De describir. ¿Cuál es la estructura? Lo primero que nos piden reconocer es al objeto o al ser descrito, las características que pueden ser internas o externas, inclusive las diferencias y semejanzas. Un tipo de texto es la caricatura, que es un tipo de texto descriptivo, burlesco y además exagerado. Siguiente y último texto por la intención comunicativa es el texto instructivo, denominado también texto procedimental. ¿Cuál es el propósito? Orientar, guiar al lector. ¿Cuál debería ser la estructura mínima? Presentar las siguientes etapas: etapa inicial, intermedia y final. ¿Qué tipos? Tenemos, por ejemplo, los textos como tutoriales, recetas, manuales, etc. Y la diferencia entre título y tema. El título es el nombre del texto, el tema, el asunto. Características que los diferencian. El título es específico y detallado, y el tema general y resumido. ¿Con qué otros nombrecitos puede ubicar al título? Como rótulo y epígrafe. En el tema, tópico y cuestión. Todo eso pertenece al nivel denominado nivel literal. Y ahora pasaremos al siguiente nivel denominado, ¿cómo, jóvenes? Correcto, el nivel inferencial. De esa misma forma, ponemos nuestro recuadrito para determinar lo siguiente. Nivel inferencial. Nivel inferencial. ¿Vale? Nivel inferencial. ¿Están copiando, no, jóvenes? Voy a ir a ver si Gorrita está copiando, si no lo hago saltar de acá, para que vuelva corriendo. Gorrita parece coimita. Bacana. Ese parece libro ya. Del ciclo anterior, creo. Pero hoy día no estamos haciendo conectores, pe. Ah, ya. Coimita está haciendo conectores. Está ordenando, dice. Coimita. Próxima semana pregunto por todo lo que está en la pizarra. Tipo de textos, qué es una idea principal. No voy a venir. Va a haber paro, dice. Muy bien, vamos a seguir entonces por acá. ¿A qué tipo de ideas me refiero cuando hablo del nivel inferencial, señores? Pregunto, ¿qué tipo de idea sería? Correcto, muy bien. Vamos a ir por acá a lo siguiente.
Cuando se habla del nivel inferencial, nos referimos a aquellas ideas denominadas implícitas. ¿Qué cosas son las ideas implícitas virtuales? A ver, ¿qué cosas son las ideas implícitas? A ver, son aquellas ideas, pregunto señores, se dicen que son aquellas ideas que no, mira, correcto, son aquellas ideas que no están en el texto, y voy a poner acá una coma conjuntiva, pero ¿qué cosa? Pero se sobreentienden o también se deducen. ¿Correcto? Esas son las ideas implícitas. A diferencia de las explícitas que sí están en el texto. Y estas ideas implícitas, recuerden, son ideas de ¿quién? Del lector. Quien las va a extraer, recuerda, es el lector. Alguien dirá, profesor, en concreto, ¿y qué cosas son las ideas implícitas? Muy bien, vamos a poner por acá lo siguiente. Por acá pongo ideas implícitas. Ideas implícitas. Recuérdate que las ideas implícitas pueden ser nominadas de las siguientes formas. ¿Ya? Hay 4 formas clásicas de llamar a las ideas implícitas. Una de esas viene a ser cuáles son aquellas ideas subyacentes. Si en el examen de admisión te dice, reconozca usted las ideas subyacentes del texto anterior, se está refiriendo a aquellas ideas implícitas. Pero no solamente subyacentes, también se le puede decir ideas ocultas. Además, aquellas ideas tácitas. Y aparte de tácitas, profesor, pueden ser denominadas como ideas sobreentendidas. Y alguna vez sorprendieron en la Católica con la siguiente determinación. Indique usted las ideas subrepticias en torno al texto. Subrepticias, o sea, ocultas, escondidas, subyacentes. Subrepticias, ¿correcto? Muy bien. Vamos ahora al siguiente aspecto. Profesor, en concreto, en limpio y en claro, en cristiano, como dice, ¿qué cosas son las ideas implícitas? Muy bien, en cristiano te digo lo siguiente. Cuando tú hables o escuches sobre las ideas implícitas, dirás lo siguiente. Las ideas implícitas son aquellas correcto, son aquellas probabilidades. O también se pueden mencionar como aquellas posibilidades. Mira, son aquellas probabilidades o también aquellas posibilidades, pero que éstas deberán ser en principio lógicas y aparte de ser lógicas, deberán ser coherentes. Mira, para acá son aquellas probabilidades lógicas y además, aparte de ser lógicas, deben ser coherentes. Pongo por acá lógicas y además coherentes. Para poder arribar al reconocimiento de las ideas implícitas, es importante que el lector conozca o tenga la capacidad de discernimiento, es decir, la capacidad de diferenciación y esclarecimiento de estas 3 ideas que se presentan en este nivel. ¿Cuáles, profesor? Menciono las siguientes. Voy a ir por acá a las ideas, mira por acá, a las ideas por deducción, a reconocer las ideas por deducción, a las ideas por afirmación literal, a las ideas por falsedad, diremos lo siguiente. Cuando yo hablo de las ideas por deducción,
son aquellas ideas denominadas implícitas. Recuerda, ideas implícitas que no están en el texto, pero se deducen porque son el trabajo de extracción del lector. A diferencia, recuerda que las ideas por deducción se simbolizan con esta D y las ideas por afirmación literal a través de una A. Se dice que las ideas por afirmación literal son aquellas ideas denominadas explícitas y estas ideas corresponden básicamente ¿a quién? Al autor. Son aquellas ideas que provee a través de su escrito o a través de su redacción el autor. ¿Y qué son las ideas por falsedad? Aquellas ideas por falsedad se consideran aquellas ideas incompatibles. ¿Y qué son las incompatibles, profesor? Son aquellas ideas denominadas incongruentes, incoherentes, es decir, aquellas ideas ilógicas que se presentan en el texto. ¿Y de quiénes son estas ideas? Son ideas del lector, pero del lector ineficiente. ¿Y quién es el lector ineficiente? Aquel lector denominado analfabeto funcional. ¿Y por qué se le dice analfabeto funcional, profesor? Porque este lector, pese a saber leer, no lee, y si lee, no comprende lo que acaba de leer. Presente, creo que me dijo alguien. No. Entonces, ese es el analfabeto funcional. Sabiendo leer, no lee y menos comprende lo que lee. ¿Correcto? Joven dijo mi ex, creo. Ese es el analfabeto funcional. Pero si es el rey de los TikToks, ahí sí lo lee, profe. Muy bien. Hay preguntas o consultas por este nivel que debes tomar siempre en cuenta y que debes siempre apreciar, y cuando se presente en un examen de admisión, inmediatamente decir que ya se refiere a una pregunta del nivel inferencial. Una sugerencia para ustedes. Un estudiante que va a un examen de admisión es como si analógicamente, es decir, de manera similar o parecida, estuviera en un juego de ajedrez. Tú tienes que mover las piezas bien y eficientemente. Tu objetivo es ganar, es decir, ingresar. Y tú tienes que tener estrategias. ¿Qué pasa si tú revisas el examen y te das cuenta que viene un texto? Lo primero que tú tienes que hacer es fijarte en la pregunta. ¿Qué te pide del texto? Porque si tú vas a leer el texto, vas a llegar a la pregunta, nuevamente vas a volver a leer el texto y vas a perder el tiempo. Sin embargo, si es que yo primero enfoco mi visión en la pregunta, tengo un prejuicio. ¿Qué cosa es un prejuicio? Recuerda, la palabra pre es un término denominado prefijo que significa antes, y juicio, es decir, voy a tener una concepción anterior. Es decir, si me dice, busque la palabra volatizar en el texto, o qué significa la palabra volatizar en el texto, yo voy a buscar qué cosa es volatizar ahí. Ya tengo una idea. Si me pregunta por el tema, sé que el tema debe ser general. Y muchas veces los autores tienen siempre esta característica. El 95% de textos que se escriben o se redactan en la actualidad consideran la idea principal al inicio de cada texto. Una vez encontrada la idea principal, para mí es sencillo reconocer qué cosa. El título y el tema. Entonces tendría que enfocarme. Ahora, si la pregunta es por la idea principal, bien, ya sé buscar. Además, en el examen de admisión en Ayacucho, no te van a poner más de 5 oraciones. Un párrafo de 5 oraciones. ¿Qué hace? De esas 5 oraciones, una debe ser la idea principal. Pero si la pregunta te dice, indique usted qué tipo de texto es de acuerdo a la intención comunicativa, desde la primera oración yo me doy cuenta qué tipo de texto es y ya no pierdo tiempo. Y voy. Entonces, la sugerencia es que tú, cuando vayas a un proceso de admisión y se presente una pregunta de textos, no me leas primero el texto.
Primero, averigua qué cosa quieren del texto. ¿Qué cosa están preguntando, consultando del texto? Y ya con eso vas buscando en el texto. ¿Correcto? Vas buscando en el texto. Entonces, lo más probable en esta oportunidad, y es un hecho que va a venir en exonerados, comprensión lectora. Profesor, si la pregunta es, ¿se deduce del texto? Quiere decir que, hijo, no vas a tomar en cuenta lo que dice en el texto. ¿Por qué, profesor? Porque esas ideas no están en el texto, pero se deducen. Profesor, resulta que aquel que ha ido a formular ha puesto se infiere igual. O te puede poner la siguiente consideración, se colige, ajá. O te puede considerar se concluye del texto. Muy bien. Otras preguntitas también similares, por ejemplo, se asume del texto. Otra, se deriva del texto. Otra, se desprende. Alguna vez me dijo una señorita, profesor, cuando yo escuché o cuando vi en la pregunta, se desprende del texto, dije, lo que no está en el texto. Muy bien, hija. Una idea falsa. ¿Cómo? No puede ser una idea falsa. Es algo que tú deduces a partir del texto. No es una idea incompatible, pero dice se desprende, desprender es sacar. Por eso, lo que se saca a partir de lo que dice el texto. ¿Correcto? Y la otra es se induce del texto. Recuerda además que en la comprensión lectora del nivel inferencial se pueden considerar 3 tipos de inferencia. ¿Cuáles son esos 3 tipos de inferencia, profesor? Vamos por acá. Sigan copiando, chicos, por favor, ¿ya? Sé que una clase virtual no es la misma que una clase presencial, pero estamos haciendo todo lo posible, ¿ya? ¿Cuáles son esos tipos de inferencia, profesor? Mira para acá. Finalmente, Cachuplín le va a tomar foto a la pizarra. Me ha dicho que estaba copiando, pero nada. El joven estaba igualando conectores lógicos. Muy bien. Hay 3 tipos de inferencia. 3 tipos de inferencia. 1, la inferencia por deducción, que es la clásica que se presenta. Pocas veces la inferencia por inducción. Y te puedo jurar que en mis 18 años de experiencia y haber resuelto más de 40 procesos de admisión en la San Cristóbal, nunca vino este otro tipo. Inferencia por extrapolación. Extrapolación. Nunca ha venido en esta universidad. Nunca ha venido. No ha venido. ¿Puede venir? Claro. Y yo te digo, mira, los últimos años he revisado los procesos de admisión y es que las preguntas de razonamiento verbal ya tienen un nivel diferenciado. Se están acercando un poquito a la San Marcos. Un poquito más arriba está la Católica con sus preguntitas bien interesantes. Pero ahí hay un docente que está siendo bastante curioso en su forma de formular, en la forma como disponen las preguntitas. Y si ustedes están haciendo la revisión en los últimos procesos de admisión, las preguntitas utilizan el sistema DECO. Y es que antes de la pandemia yo te podría decir lo siguiente. Hijo, en el examen de admisión, en comprensión lectora, te va a venir esto. Anota, papá. Esta es la pregunta. Dicho y hecho y venía por idea principal. Os decía, si es que no va a preguntar eso, te va a preguntar esto. Por la intención comunicativa. O en el caso, te va a preguntar por esto. Por tema o te va a preguntar por título. Cerrado ya. Profe, ¿y nivel inferencial? No, ya no te preocupes, no leas eso. Por gusto es. Sin embargo, pasada pandemia,
Este ha sido ya motivo de pregunta. El nivel inferencial ya ha sido ya motivo. Y textos cortitos y preguntas bien trabajaditas. Entonces, por deducción ha venido. Se induce del texto, todavía decía en una pregunta sobre la educación. Revísenlos. Yo te digo algo, y por eso nuevamente incido en lo siguiente. El profesor Chinin, ¿cuál es su nombre? Alfredo es. Alfredo. ¿Cuál es? Quispe, creo. Leguía, ¿no? Claro, Leguía, claro, el apellido de Augusto Bernardino Leguía. El profesor Alfredo hoy día trae sus materiales. Y yo le he dicho el otro día, dice que no estás llevando tus materiales, tienes que vender, hay chicos que tienen que comprar. No, pero eso no compran. Compren. Supongo que ustedes ya se habrán revisado mínimo los exámenes de admisión desde el año siquiera 2020 hasta la actualidad. Mínimo. Habrán revisado ya. Este tiempo es el banqueo. Tú escuchas y banqueas. Banqueas. Si no te van a banquear. Hay gente que quiere revisar los ejercicios después del examen de admisión. No jodas, es antes. Este tiempo es donde tú tienes que estar resolviendo. Y sobre todo, agarra material variado. Primero, lo preponderante es que tú revises la Universidad de San Cristóbal. Y luego yo te invito, porque con mi experiencia, he visto en muchas ocasiones que los profesores de la San Cristóbal agarran los exámenes de la San Marcos, agarran los exámenes de la UNI para formular preguntas, sobre todo en torno a matemática, historia, literatura, etc. Lenguaje, geografía. Porque recuerden que la San Marcos es trome en letras y hace sus preguntitas bien interesantes con temas de la actualidad, lo combina. Y en la UNI, olvídate, razonamiento matemático, son preguntitas pero que te hacen pensar. Entonces, ¿qué hace el docente universitario a veces de San Cristóbal? Recurre a esos exámenes y dice, bueno, yo no lo voy a copiar tal como está, pues. No, entonces el lanzamiento, por ejemplo, de la Huaraca que se lanzó al helicóptero en Puno, no te va a poner igualito. Te va a decir, no. Entonces, él volaba su cometa, en física ya estaría haciendo un ejemplo, ¿no? Un jovencito en el Cerro Acuchimay, volaba su cometa a una distancia, tal, el viento, cayó esto, caída libre, te puede hacer una pregunta. Entonces, eso es lo que hace. Quizás hasta con los mismos datos numéricos. Pero ¿qué cosa ha hecho? Le ha dado un cambio en cuanto a contenido temático. Y eso pasa, de verdad, porque yo en mis 18 años de experiencia he escuchado a muchos colegas decir, pregunta tal, similar al de la UNI, y muestra todavía el ejemplo de la UNI y aquí. ¿Qué le han cambiado? Datos. No le han puesto quiz, le han puesto ahora conejos. Nada más. Ahora ya no está patos, le han puesto palomas. Y en vez de ponerle 4, le han puesto 40. Le han puesto un 0 más. Busquen, revisen, chicos. Yo les digo, revisen. Profe, me da sueño. Duermes después del examen de admisión. Pero ahora haz eso. Banquea. ¿Ya? Estos dos ya han venido. ¿Ya? Deducción e inducción. Esto no ha venido. Pero el docente podría formular esto. Claro, ¿cuál es el problema? Si está dentro del prospecto de admisión. Si está esto. Entonces vamos a reconocer qué cosa es, por ejemplo, un tipo de inferencia por deducción. Recuerda, todo tiene lógica. En mi lógica digo, ¿qué es el método deductivo? ¿De dónde se parte? Para hacer una inferencia por deducción, primero tomo en cuenta aquellos aspectos textuales generales. ¿Para qué? Para poder extraer una inferencia de carácter particular. Es decir, voy a llegar a un aspecto de carácter. ¿De qué carácter? Un aspecto específico.
Voy de un aspecto general hacia la determinación de un aspecto específico. Todas las personas que comen chupetes y helados sufrirán de COVID. Marianita se compró un helado. ¿Qué deduces? Sufrirá de COVID. Estás llegando de una determinación genérica hacia una cuestión específica. ¿Correcto? Y en la inducción sucede lo contrario, a la inversa. Vas a primero tener en tu texto aspectos particulares. A partir de aspectos particulares vas a poder extraer inferencias de carácter general. Un aspecto general. Por ejemplo, puedo decir, Bobby es un perro que ladra, pero no muerde. Yo digo, los perros que no ladran, no muerden. Sencillo. Porque Bobby, ¿qué cosa es? Es un perro. Y puedo decir, los caninos que no ladran ni aúllan, no muerden. O sea, puedo llegar a una consideración general, pero eso va a depender de qué, de la consideración del texto. Y profesor, ¿qué cosa es extrapolación? Yo te pregunto, ¿qué cosa es polo? Ah, lo que usted tiene, su prenda es de color verde, profe, ese es su polo, claro. Pero polo, ¿qué cosa es? Son los extremos de qué? Del planeta Tierra, ¿no? Hay polo norte y polo sur. ¿Y qué cosa es extra? Fuera de. ¿Qué quiere decir la extrapolación? Mira, yo no necesito saber el significado. Por eso, no por gusto estudias etimología y morfología. Porque todo eso ahí está fuera de los extremos. Entonces, quiere decir que aquí, en la extrapolación, que a partir de la negación, porque recuerda, polo norte, polo sur, y fuera de esa, a partir de la negación, se extrae inferencias, ¿ya? A partir de la negación se extrae inferencias, ¿ya? De esta manera. Vamos a poner acá. A partir de la negación se extrae inferencias. ¿Cómo es eso? Jaimito come todos los días 4 platos de segundo. 4 platos de segundo. Y aún no engorda. Y aún no engorda, escúchame, ¿eh? Jaimito, ¿cuántos platos come? 4 platos de segundo todos los días, pero no engorda. Si Jaimito, mira, no comiera, enflaquecería. ¿Qué está haciendo? Jaimito come 4 platos y no engorda. Y te está diciendo, si no comiera, ¿enflaquecería? Te está poniendo una negación y de la que tú tienes que inferir. Come y no engorda. ¿Y si come? Mira, come y no engorda. Si no come, no, engorda. ¿Te das cuenta? Es la oposición de lo que se dice. Esa es la extrapolación, la negación. A partir de la negación de lo que se dice en el texto, yo tengo que sacar una inferencia. Nada más. Pucha, pero eso sí sería un devaste total, jóvenes. Pero no es tan complejo. Pero uno tiene que tratar de entender los elementos textuales. Por eso yo digo, para acceder al nivel inferencial, lo primero que yo tengo que dominar es esto, el nivel literal. Mínimo, saber cuál es la idea principal. Segundo, cuál es el tema del texto. Estos 2 aspectos. Tú sabes esos 2 aspectos y fácilmente tú puedes sacar conclusiones lógicas. Conclusiones lógicas. ¿Te das cuenta? Entonces la extrapolación sencillamente es la negación de lo que se dice en el texto para poder extraer inferencias. ¿Están animados? Bacán. Si ustedes quieren, yo les doy una hojita más de extrapolación para que ustedes puedan revisar. ¿Listo? Muy bien.
Pero una cosa, yo no doy materiales si no lo hacen. Tienen que hacerlo como tarea. ¿Está bien? Ustedes recuerden que les he dejado la semana pasada un material, plan de redacción y oraciones eliminadas. Y espero que lo hayan hecho. Y ahora les voy a dejar ese material. Pocas preguntas, pero para que te des cuenta más o menos en qué consiste la extrapolación. ¿Por qué está, profesor? Sí, está en nuestro prospecto de admisión. ¿Ya? Recuerden que ahora los profesores se han puesto la consigna de que el examen de admisión debe ser más complejo, más complicado, con el objetivo de que tengamos estudiantes que sí tengan la posibilidad de estudiar en nuestra universidad, para que suba el nivel académico de nuestra universidad. Eso es muy bueno, pero yo también le solicitaría a la universidad de que cambie a los docentes, que suban los docentes en la universidad el nivel académico que ellos tengan. Y que todos aquellos docentes que han sacado sus grados de magíster, doctor en la César Vallejo, en la UAP, nuevamente sean pues observados, ¿no? Que pasen por una revisión. De verdad, así han obtenido su maestría y doctorado, y no es para mí lógico. Muy bien, señores. Entonces, ¿entendido acá? Nivel inferencial, listo. Si es que nivel inferencial se ha presentado ya en las últimas posibilidades, lo más probable es que también tomen en cuenta a este último nivel. ¿Cuál es este último nivel? Crítico. Quienes revisan los procesos de admisión de la Universidad San Marcos o de la UNI, arribarán a este. La mayor cantidad de preguntas están vinculadas a este. Nivel crítico. ¿Ya? Profesor, ¿qué tipo de ideas se consignan en el nivel crítico? Pregunto, señores. ¿Qué tipo de ideas se consignan acá? Ambas. Muy bien. En el nivel crítico, como es el nivel de mayor jerarquía, quiere decir, profesor, que aquí ya se asumen las dos formas de ideas anteriores. En el nivel crítico te pueden preguntar por inferencia. Te preguntan por inferencia. Se presupone, se supone, se infiere en este nivel. Y mira, las ideas del nivel crítico son consideradas las ideas explícitas y también las ideas implícitas. Ambas ya se consideran. Cuando hablamos de las ideas explícitas, corresponden básicamente a aquellas ideas que propone el autor y las implícitas aquellas que extrae el lector. Antes se tenía la ideología siguiente, yo observaba en los docentes que iban a formular, decían, no, hay que ser conscientes que la educación peruana surca por una realidad en la cual los estudiantes no comprenden lo que leen. Ese era el pensamiento. Por lo tanto, solamente nivel literal. Idea principal, tema. Ahora ya no piensan eso. Ahora dicen, el estudiante debe tener en consideración que hay 3 niveles de comprensión lectora. ¿Vale? Entonces, mi pregunta es, profesor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de este nivel? ¿Qué busca este nivel, jóvenes? ¿Qué busca este nivel? Pregunto. ¿Cuál es el propósito de este nivel? ¿Cuál es el propósito? Que el estudiante tenga la capacidad, en principio, de poder analizar. No solamente analizar, sino también el de reflexionar y el de valorar, sobre todo, valorar críticamente. ¿Qué cosa, profesor? Valorar críticamente las ideas de quién. Las ideas del autor. Valorar críticamente las ideas del autor. Ya no repetir, como es el primer nivel inferencial. Ya no solo descubrir lo que no ha dicho el autor, sino tener un juicio crítico de lo que dice el autor.
Y para ello se sustentan diversos textos. Yo les invito a leer, por ejemplo, cómprense los exámenes de la UNI, los últimos procesos, o de la San Marcos. Allí sí te dan textos completos. Aquí en la universidad, por el tiempo y todo, solamente te dan párrafos, parte de los textos. Vamos a ir entonces por acá. ¿Qué tipos de textos tenemos, profesor? ¿O qué tipos de preguntas vamos a reconocer? Una de esas formas de preguntas vendrían a ser preguntas por textos dialogados. Textos dialogados. Y cuando hablamos de textos dialogados, hay que hacer en consideración a lo siguiente. Primero, que en este tipo de texto hay presencia de interlocutores. Pregunto a ustedes, ¿qué cosas son los interlocutores, chicos? A ver, ¿qué cosas son los interlocutores? Recuerda que todo es lógica, interlocutores. Recuerda, la palabra inter viene de la palabra entre, mira, locutores entre hablantes. ¿Qué quiere decir? Que A y B son dialogantes y que cada uno de ellos, presenta su propia tesis. Y recuerda que tesis es la postura, la posición y el punto de vista del autor. Te pregunto, cuando me dicen tesis, ¿será una idea de nivel literal o una idea de nivel inferencial? Literal. Mira, ¿qué era tesis? Idea principal. ¿Qué cosa es, profesor, acá? Una tesis. Es parte de un texto argumentativo, nivel literal. Es la postura, la posición y el punto de vista del autor. Pero además, mira para acá, aparte de ser la tesis, la postura del autor, también debemos reconocer que estos interlocutores cuentan con sus propios argumentos. ¿Y qué son los argumentos? Fundamentos, razones o sustentos que tiene el autor. Espero que a lo menos en el último mes me den un espacito para dictarles un seminario, jóvenes. De verdad, yo le solicito a la coordinadora, al coordinador, de verdad. Bueno, algún día entenderán por qué razonamiento verbal no es un curso sencillo. De verdad, no es un curso sencillo. Yo tengo 18 años enseñando, ni para mí es sencillo. Hay cositas que nacen, de verdad. Es un curso híbrido, por eso es de aptitud académica. Tiene algo de matemática, ¿qué cosa? La parte lógica. Pero para resolver no solo necesito la parte lógica, sino habilidades comunicativas, capacidades comunicativas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir por acá. Cada uno de los interlocutores tiene su propia tesis, su postura, su punto de vista, cómo piensa, pero esto deberá estar sustentado, fundamentado, argumentado, como se dice, justificado a través de esto, los motivos o los porqués. Si yo te digo que estoy de acuerdo con la pena de muerte a los violadores, si A está de acuerdo, B dirá estoy en contra. Solamente le demos pena privativa, es decir, cadena perpetua. Ahí cada uno tiene su propia tesis, pero A dirá por qué. Tendrá que sustentar y para eso utiliza argumentos. B dirá, no quiero la pena de muerte. Al contrario, debería darse una pena como la cadena perpetua en el que el hombre sufra. Entonces dirá su motivo, dirá sus razones. Entonces, cuando hay preguntas por la tesis, por argumentos, estamos hablando ya de un tipo de texto de nivel crítico. ¿Correcto? Bien. Muy bien. Y a partir de este tipo de textos nacen las siguientes preguntas. ¿Qué preguntitas? La siguiente.
Me hace recordar este tipo de texto. Había una loquita que ahorita está estudiando en San Marcos Derecho, que toda la vida me traía sus materiales y sus libritos con este tipo de textos, dialogados. Y yo le digo, profesor, léamelo, por favor. ¿Está bien? Pero no tiene respuesta este libro. No, profesor. Y tenía full preguntitas de textos dialogados. Yo veía, sí, está bien, ve, tal, tal. Pero hija, yo no puedo resolvértelo en clase porque tengo que avanzar. Déjamelo, de acá a 2 días te lo entrego tu material, pero termínalo todo y yo lo voy a revisar. El hombre no copia. Todos los días pegarás, pero hijo. Ni mi mujer me tocaba así. Él ya directo pone, saca. Yo puedo denunciarlo por delitos por connotación sexual, tocamientos indebidos. Y él nada. Hasta no sentiría que saca mi billetera, jóvenes. Cuando en su mano ya está el... Muy bien. Preguntas por discrepancias. Preguntas por coincidencias. También preguntitas por reforzamiento. Preguntas por debilitamiento. Y recuerda esto. ¿Qué cosa, profesor? Cuando te hacen preguntas por discrepancia, te están preguntando por la razón por el cual discuten. Por coincidencias en algo se asemejan estos interlocutores. ¿Puede haber un punto de coincidencia, profesor? Claro. Puede haber un punto de coincidencia. Por ejemplo, el caso de que la A dijera se debería dar una pena de muerte a los violadores, B, que debería ser cadena perpetua, ambos estarían de acuerdo de que ellos sí reciban una condena. Ahí coinciden ambos, ¿correcto? Por reforzamiento quiere decir que hay una idea que debe ayudar o colabora a la posición de uno de los interlocutores. Y debilitamiento porque esta idea perjudica a una de las posturas. Y quiero recordarte algo más. Cuando se habla de las ideas por reforzamiento, debilitamiento, recuerda que son ideas extratextuales. ¿Qué quiere decir extratextuales, profesor? Que están fuera del texto. O sea, provienen, son ideas que se van a dar a través de las alternativas que no están en el texto, pero que sí pueden de alguna manera ayudar o perjudicar una de las dos posturas. ¿Ya? Son ideas adicionales que pueden ayudar de alguna manera a poder tener una postura. ¿Vale? Y vamos ahora con el siguiente tipo de texto. Es el tipo de pregunta, ¿ya?, denominada preguntas por el tono del texto. Por el tono del texto. ¿Qué cosa es tono, profesor? Tengo que entender eso. El tono viene a ser el estado emotivo o el estado anímico del autor. ¿Correcto? Vamos a poner por acá tono. Voy a poner por acá. Es el estado anímico del autor. ¿Ya? Pongo por acá. Es el estado anímico, emotivo, ¿de quién? Del autor. Entonces, ¿cuál es la pregunta o cuál es la interrogante que yo debo generar para ubicar el tono del texto? La pregunta será, ¿cómo lo dice? De esta manera. ¿Cómo lo dice? Y el autor siempre que redacta un texto, considera, por ejemplo, una forma de expresar lo que dice. Por ejemplo, si el autor está enamorado, utilizará un tono romántico.
Si el autor está enojado, un tono enfadado. Si el autor está alegre, tendrá un tono eufórico. Si el autor quiere burlarse, tendrá un tono sarcástico. ¿Correcto? En este caso. Y esta de las preguntas por el tono del texto están vinculadas también por las preguntas por la intención de quién, jóvenes. ¿Por la intención de quién? Del autor. Por la intención del autor. Entonces vamos a poner por acá. ¿Qué se entiende primero por intención? ¿Qué cosa es intención? Cuando nos preguntan por la intención, ¿a qué nivel se está orientando? ¿Nivel literal, inferencial? ¿A cuál? Al nivel literal, porque preguntamos por textos por la intención comunicativa. Ya te he dicho que esta es la suma de las anteriores. Entonces, cuando me dicen cuál es la intención, entonces yo responderé que éste está preguntando por el propósito que persigue, ¿quién, señores? Por el propósito que persigue el autor. ¿Y cuál será la interrogante o pregunta que puedo yo generar? La segunda, la siguiente. La preguntita será, ¿para qué lo dice? ¿Para qué lo dice? Y esta otra interrogante. ¿Por qué lo dice? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Y quieras o no, los autores o aquellos que redactan los textos siempre tienen un objetivo, una finalidad, un propósito, que a veces es explícito, es decir, claro, evidente, visible, pero en otras oportunidades es implícita, ¿correcto? Por lo tanto, una forma de considerar una intención es que la mayor cantidad de autores lo que busca es persuadir, muchas veces sencillamente informar, quiere deleitar a través de los textos narrativos o literarios, o quiere en este caso motivar, quiera quizá el autor o busque de alguna manera incluso criticar, difamar, etc. ¿Vale? Y nos vamos a trasladar acá a hablar de aquellos textos denominados textos por paradojas. O preguntas por paradojas. ¿Qué son las preguntas por paradojas, profesor? Lo que tengo que entender es qué cosa es una paradoja. Son aquellas contradicciones que se plantean en el texto. Voy a poner por acá, son aquellas contradicciones que se plantean en el texto. En este caso, voy a indicar lo siguiente. La preguntita sería, ¿qué aspectos se contraponen en el texto? Pongo la pregunta, ¿qué aspectos se contraponen en el texto? ¿Qué aspectos se contraponen en el texto? Y para ello, recuerda que el autor lo primero que te va a pedir es reconocer dicha paradoja, reconocer la paradoja y resolver esta contradicción a partir de una idea adicional que se va a presentar, ¿dónde, jóvenes? Que se va a presentar en las alternativas. Finalmente, para concluir con estos tipos de textos, hablaremos de aquellas preguntas, mira, por la estructura lógica, mira,
lógica del texto y que están emparentadas también con aquellas preguntas por la estructura. ¿Pero qué estructura, profesor? Por la estructura análoga del texto. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál será la interrogante para poder ubicar la estructura lógica de un texto? ¿Y cuál será la interrogante que yo debo generar para encontrar la alternativa que hable de una estructura o también de una organización similar al de la premisa? Entonces, la preguntita para este tipo de texto sobre la estructura lógica del texto es cómo está organizado. ¿Cómo está organizado el texto? Es la pregunta. Y en el caso de la pregunta por la estructura análoga del texto, hay que entender que la palabra análoga es equivalente a la palabra similar del texto. Tendremos que indicar lo siguiente: ¿qué alternativa tiene semejante, pongo acá, qué alternativa tiene semejante estructura al texto de la premisa? ¿Correcto? Muy bien. Bien, chicos. Eso es en cuanto a la comprensión lectora. Y lo que queda de tiempo, vamos a leer los textos, los 15 textos que he propuesto en el libro, esperando que ustedes con la rapidez y la diligencia puedan terminar. ¿Correcto? Entonces vamos a darnos aproximadamente 35 minutos para leer. No, 35 no, 30 minutos. Porque 5 serán para las alternativas. ¿Listo? Si no has terminado, no hay problema. Tómale una foto, así como mi amigo Cachuplín. Tómale una foto, pero copia, porque hay algo muy interesante. Y eso lo van a demostrar, ¿ah? Aquellos que copian van a ser los que van a ingresar. Y aquellos que toman foto, ven nada más, igual, próximo ciclo será. Muy bien, en la número 1, en el texto 1, alternativa C. En la número 2, A. En la 3, alternativa D. Repito, virtuales. Texto 1, alternativa C. En la 2, A. En la 3, dedo. Y la 4 es un tipo de texto inductivo. La idea principal se concentra en la última oración. Texto 2, 1, alternativa C. En la 2, beso. 3A. En la 4, alternativa C. En la 5, alternativa C también. Y el tipo de texto es inductivo. Texto 3, 1, alternativa C. 2, alternativa C. 3, dedo. 4, dedo. Y 5, enano. Ahora, en el texto número 4, 1, alternativa C. En la 2, alternativa C. 3A. 4, tipo de texto deductivo. En el caso de la número 5, texto 5, 1, enano. En el texto 6, 1, alternativa C. 2, alternativa A. 3, enano. Texto 7. Dice, el autor del texto pretende centralmente C, presentar la anestesia y sus funciones,
En la número 2, dedo, la anestesiología es un sencillo proceso que nos permite aliviar el dolor, es una idea incompatible. 2, dedo. Texto 8, 1, alternativa D. En la 2, alternativa C. En la 3, dedo. En el texto 9, 1, alternativa D. 2, alternativa D. 3, alternativa A, los depredadores. 4, C. Y 5, dedo. Nos quedamos en el texto 10. Resuélvanlo para la próxima semana. Gracias, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos vemos, cuídense.